Estábamos en, yo diría casi la mitad, o 2/3 del capítulo Dalet 4 de este Maimer, en donde el Rebbe está explicando el concepto de Eidus, Hukim y Mishpatim. Y el caso testigo de los Mishpatim, que era la forma en que ayer se viste en este mundo. Bien, ahí va. Eidus, Hukim y Mishpatim. Y específicamente nos ponía, entre comillas, nerviosos. ¿Por qué están en ese orden? Esto era parte de la pregunta que el Rebbe había hecho al comienzo. Tendría que haber dicho Mishpatim, Eidus, Hukim, o Hukim, Eidus, Mishpatim, pero no Eidus, Hukim y Mishpatim. Está mal el orden. Y el Rebbe había explicado, brevemente lo repito, que Eidus son mitzvot testimoniales. Es algo conocidísimo, no es del Rebbe ni nada por el estilo. Son mitzvot testimoniales como Pesach, Shabbos, Tfilin, que recuerdan una determinada cuestión o muestran una señal de vínculo entre Dios y el pueblo judío. Esto es Eidus. Hukim son mitzvot irracionales, que no tienen ninguna razón de ser, como por ejemplo Kashrus, Shatnez. Y Mishpatim son mitzvot racionales, que incluso si la Torah no lo hubiese dicho, lo hubiésemos cumplido igual, o lo hubiésemos aprendido de los animales, Malfeinu, Mibamo y Saaretz, enseña, dice Iyov, de los animales de la tierra. No. Hubiésemos aprendido, como dice la Gemore, ¿sí? De la Geisel Minemala, no se puede robar, lo aprendemos de la hormiga, del Ejerez y Tarmegoel. Sí, el recato del gato, bien. La fidelidad de la paloma. Tznius del Hatul, correcto, bien. Ok. Estábamos en medio de esta cuestión y el Rebbe planteó que hay 3 etapas o 3 formas de Gilu y Elokus, de revelación divina. Y básicamente se resumían en Memale Kolalmin, como Dios llena los mundos, Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, y Atzmus, la esencia de Hashem. Y el Rebbe vinculó, esto lo vimos al final de la clase anterior, el Rebbe vinculó Memale Kolalmin, como Dios llena los mundos, la forma en que Dios llena los mundos, lo vinculó con Mishpatim, leyes racionales que podemos entender. Simplemente para recordar, lo hemos explicado en montones de otras clases, pero simplemente para tener el asunto completo en un solo lugar. Memale Kolalmin es como Dios llena el mundo, así como el alma llena el cuerpo, y a cada parte del cuerpo el alma, en cada parte del cuerpo el alma se revela de acuerdo a lo que esa parte del cuerpo puede soportar y puede entender. En el ojo la capacidad para ver, en el oído la capacidad para escuchar, etc. Después está Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, y en el ejemplo del alma es la voluntad, la capacidad de voluntad que se expresa y se revela en todas las partes del cuerpo por igual. No es que el ojo sea más que el pie ni nada por el estilo. En todos lados está la voluntad de la persona por igual. En todos lados está Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos. Y después está Atzmus, que no lo estudiamos la clase pasada y lo vamos a estudiar ahora en un minutito, la esencia, y vamos a ver con qué está vinculada. Entonces el Rebbe conectó: como Dios llena los mundos, Memale Kolalmin, la energía de Hashem que llena todos los mundos, está vinculada con Mishpatim, con leyes racionales, porque podemos entender. El concepto de entender algo es que lo tenemos bepnimius, en nuestro interior, lo manejamos, es nuestro, lo entendemos. Así como Memale Kolalmin lo podemos entender, como Dios llena los mundos, lo podés captar. ¿Cómo lo podemos entender? Muy simple. Así como el alma llena el cuerpo, dicen nuestros sabios, de la misma manera Dios llena el mundo. Y a través de entender el mundo que tenemos a nuestro alrededor, vemos la sabiduría de Hashem, el poder de Hashem, etc. Etcétera, etcétera. Hace poco alguien se me quejó, no importa todo el maíz y todo el detalle, es un maíz largo, pero el punto es de que si ya tenemos la ciencia, ¿para qué querés la Torah? En la época que no teníamos ciencia, cuando no había todo esto, ok, la gente estudiaba estas cosas y creía en estas cosas. Ahora no necesitas Torah, no necesitas Hashem. ¿Para qué? Tener la ciencia. Y la realidad es punto parker, es justo al revés. Cuanto más profundizás en la ciencia, tanto más te das cuenta que es imposible que porque 2 pedacitos de polvo se chocaron en algún lado, salió todo esto. La jochme, la sabiduría que hay en una célula, una cosa minúscula, y en el mundo hay, no sé, billones, trillones de células, todas pegoteadas una al lado de la otra.
en una sola célula, que esta parte se ocupa de tal cosa, esta parte se ocupa de tal cosa, y pasa el líquido y se lleva las toxinas, y entran los nutrientes, y la glucosa, qué sé yo. En una célula nada más, en un átomo, la jojme que hay. Vos partís y eso se libera una energía impresionante, el núcleo, todas las cosas que hay, el protón con el neutrón, y el electrón que da vueltas alrededor de tantos electrones significa tal cosa, y de tantos electrones es otro elemento. La jojme, la sabiduría que hay ahí, ni que hablar con el funcionamiento general del cuerpo humano. Cuanto más profundizás en ciencia, tanto más te das cuenta que hay un arquitecto. Hay un arquitecto que está pensando todo esto y que está planeando esto de manera tal que funcione como él quiere. Dicho de otra manera, es un ejemplo tontísimo y bruto, pero es un ejemplo válido. Tomá todos, 100% de los componentes de un teléfono celular. Todos los componentes. Ponerlos en una bolsita, todo desarmado obviamente, ponerlos en una bolsita y tirarlos para arriba. Y esperar que caiga. Cuando caiga, ¿va a caer armado? La probabilidad de que eso ocurra, yo no sé el número exacto, pero es ínfima. Ínfima, minúscula, de que el teléfono caiga armado y funcione, vos lo encendés y anda todo bien con el Android instalado y toda la bola. No digo es imposible porque es mentira, es posible, pero es una probabilidad tan pero tan pequeña que en nuestro mundo de seres humanos es imposible. ¿Por qué eso lo entendemos en forma pshuta, simple, y que dos partículas se chocaron y de repente yo estoy acá hablando frente a un teléfono, grabando la conversación y estudiando Hasidus? A eso sí es posible porque se chocaron dos partículas. Y estamos acá, mirá, mi cuerpo funciona y mis dos ojos ven, y mi nariz huele y todo funciona muy bien. Se chocó y eso es casualidad, mirá. ¿Qué probabilidad había no hay de que yo esté sentado acá hablando porque se chocaron dos partículas? Ínfima también. Es peor pero todavía. Lo que pasa es que hay un interés que es científico. Un segundo. ¿Por qué es peor todavía? Más chiquita todavía. Porque el teléfono tiene una cantidad de elementos, son muchos, pero es limitado. El universo también es limitado, perfecto, pero todo el mundo está de acuerdo que la cantidad de elementos en el universo es mucho mayor que los componentes de un teléfono. Sí. Entonces, si el teléfono lo tiras arriba y para que caiga armado, es una probabilidad ínfima. El universo como funciona ahora, en este instante, saquemos una foto del universo, con todo lo que hay en el universo. Con los marcianos bailando, con los jupiterianos, no sé qué. Estoy bromeando, pero con todos los seres humanos dando vueltas y haciendo todo lo que los seres humanos hacen, la probabilidad de que eso ocurra porque dos partículas se chocaron es mucho menor todavía a que el teléfono caiga armado cuando vos lo tirás todos los componentes al aire y caen. Es ínfimo. Sí. Sin embargo, con eso nos sentimos re cómodos. ¿No ves el mundo? Vas a los museos de ciencia, el mundo, la creación, el Big Bang. ¿Pero por qué? Porque hay un interés extracientífico. Ok, esto es lo que yo te recorté antes. Claro, interés extracientífico. Nos interesa que el mundo sea casual porque entonces no hay ética, no hay bien ni mal, etc. Y se pudrió todo. Exacto. Si hay un Dios, tenés que portarte bien. Si no hay un Dios, haz lo que quieras. Si tenés suerte, tenés un poco de ética, porque los filósofos te enseñaron esto y aquello. Y si no, sabes que eso es un bruto, y la verdad es que no hay ningún problema con ser un bruto. Y de hecho la posmodernidad, como sistema metafilosófico, ¿con qué trabaja? Y que cada uno tenga su propio discurso. Usted tiene un discurso rabínico, otro tiene un discurso cristiano, otro un discurso agnóstico, y bueno, convivamos en mutua tolerancia. Como si lo posible no explotase. Claro, porque yo tengo acá un subversivo y acá. Sí. Pero bueno. También está la de Mashiach. Si todos pueden coincidir en que Hashem está acá. Entonces sería como una Entonces, volviendo a toda la cuestión, hay una energía de Hashem que llena los mundos, hay una energía de Hashem que trasciende los mundos. Hashem está, esto no hay shailes, no hay dudas. Mirá a tu alrededor y te vas a dar cuenta, esto por eso empezó toda la otra cuestión, te vas a dar cuenta que Hashem está, que hay una jojma, hay una sabiduría impresionante en cada milímetro de la creación. En cada milímetro de la creación. Ahora bien, cumpliendo las mitzvot que son mishpatim, racionales, proyectamos la energía, entre comillas, racional de Hashem, como Hashem llena los mundos. Cumpliendo las mitzvot irracionales, hukim,
proyectamos la energía, entre comillas, irracional de Hashem, que trasciende la razón, trasciende el estar investido, como era la clase pasada, en el mundo. Soy Bev Kolalmin, como Dios rodea y trasciende los mundos. Esto es lo último que vimos la clase pasada. Ahora pasamos al último parrafito de Perek Dalet, del capítulo 4. Y esto es... vamos al parrafito anterior. Okay. Las últimas 3 líneas del párrafo anterior. Pero para proyectar la esencia misma de Hashem, esto lo leímos en la clase pasada, pero lo repito a propósito, para proyectar la esencia misma de Hashem, que trasciende obviamente Memale Kolalmen y Soyev Kolalmen. Esta esencia trasciende cómo Hashem se inviste en el mundo y cómo Hashem trasciende el mundo. Para proyectar esta energía no alcanza con los hukim, porque el concepto de huka, una regla irracional, es bitul asaychel, es anular el intelecto. Pero hay un punto en el cual, y esto lo explicamos en la clase pasada ampliamente, ni siquiera tiene sentido decir que Hashem no tiene sentido. No entra dentro de la categoría de lo racionalizable, ni en forma positiva, ni en forma indirecta. Es como, utilizando el ejemplo del Tania, y el Rebbe explicó, que incluso es mayor todavía, es como decir sobre una idea muy profunda, no la puedo tocar con las manos. Las ideas no se tocan con las manos. No tiene sentido. Hukim, al fin y al cabo, las mitzvot irracionales, son justamente eso, irracionales. Tienen una relación con la razón. ¿Cuál es la relación? Trasciende la razón. No lo puedes entender, pero está dentro de la definición de lo comprensible. Solo que esto es muy superior y no lo puedes entender. Pero entonces entra dentro de la categoría de lo racional, de lo comprensible. Tiene alguna razón con la razón que sea negativa. Correcto. De hecho, por eso a los Joaquín la gente trata de buscar las explicaciones, y algunas casas más o menos. La clásica de la triquinosis. Porque frente a la esencia de la luz infinita de Hashem, ni siquiera podemos decir que indirectamente es racional o irracional, trasciende lo racional. No, olvídate, la palabra racional quedó afuera. No podés decir ni siquiera eso. Y el concepto de que a través de una mitzvah, de la observancia de una mitzvah, proyectamos la esencia misma de Dios, es porque las mitzvot son, que es el concepto de una mitzvah, es la voluntad y el mandato de la esencia misma de Hashem. Ahora sí entramos en el texto que la vez pasada no estudiamos. Esto es lo que significa Eidus. Mitzvot, preceptos testimoniales. Paréntesis, ahora leemos el texto. Pero lo que el Rebbe va a explicar es, a través de estas mitzvot, Tfilin, Shabbos, Pesach, que son testimonios o señales entre Dios y el pueblo judío, no proyectamos como Dios se llena los mundos, como Dios trasciende los mundos, proyectamos la esencia misma de Dios. Y vamos a ver que por eso es el Seider. Eidus es lo más elevado, la esencia de Hashem. Hukim es el siguiente nivel, irracional. Mishpatim es el siguiente nivel, racional. Vamos a ver. El hecho, y esto lo vimos en la clase pasada al comienzo, cada uno de los 3 tipos de mitzvot, al fin y al cabo, se llaman de las 3 maneras. Dentro de Hukim hay un concepto de Mishpatim, dentro de Mishpatim hay un concepto de Hukim, y dentro de Eidus está Hukim Mishpatim, y dentro de Hukim Mishpatim está Eidus. Sí. Y el Rebbe había traído un versículo, la mutua implicación de los parsufim, ¿se acuerdan? Dios levantó Eidus, testimonios en Jacob, que son todas las mitzvot. Quiere decir que todas las mitzvot se llaman Eidus. Entonces, primero dijimos, esto es lo que quiere el Rebbe explicar ahora, yo quiero explicar la pregunta, digamos. Primero dijimos que Hukim proyectan la energía de Hashem que trasciende los mundos. Mishpatim proyecta la energía de Hashem que llena los mundos. Y Eidus proyecta la energía de Hashem que es la esencia misma de Hashem. Pero ¿no era que todas las mitzvot se llaman Eidus?
Entonces todas las mitzvot deberían proyectar la esencia de Hashem. ¿Por qué esta separación? Y esto es lo que el Rebbe está, digamos, atacando ahora. El hecho de que todas las mitzvot, todas, incluso las mitzvot irracionales y las mitzvot racionales, se llaman eidus, se llaman testimoniales, y deberían todas proyectar la esencia de Hashem. Porque todas las mitzvahs proyectan, lo voy a traducir así como está acá, y esto es uno de los temas más complejos y entre comillas pesados, no pesado por aburrido, sino con mucho contenido de Hasid, del pensamiento hasídico, porque las mitzvot proyectan y revelan, son dos cosas diferentes, proyectar y revelar, el ocultamiento esencial de la esencia de Hashem, que trasciende incluso la energía de Hashem, que trasciende los mundos. El Rebbe va a explicar, yo quiero dar una pequeña, breve explicación de este concepto de Helem Atzmi. Todos nosotros, llevándolo a cada uno de nosotros, quiénes somos y lo que somos, etc. Todos nosotros tenemos, no sé, yo no estudié psicología y no me gusta tampoco, pero quizás son palabras medio psicológicas. Todos nosotros tenemos un yo interior que está siempre oculto y que buscamos por todos los medios que no se revele, que no se sepa, que no se conozca, y a veces ni siquiera nosotros mismos lo conocemos. A veces nos sorprendemos con nuestras propias capacidades, con nuestro propio ser, con nuestras propias reacciones. Yo nunca pensé que iba a ser una cosa así, y así sucesivamente. Este es el Helem Atzmi, es la esencia misma de lo que somos, es el yo, el verdadero yo. ¿Qué quiero decir con verdadero? O sea, yo soy la persona honesta y sincera, siempre soy yo y siempre verdadero. Sí, estoy yo como rabino, estoy yo como padre, estoy yo como hijo de mis padres, estoy yo como amigo, estoy yo como hermano, estoy yo como compañero. Hay montones de yos, entre comillas, montones de expresiones de lo que yo soy. Y acá, por supuesto, parafraseando o utilizando, mejor dicho, la expresión en castellano bien criollo, no voy a hablar de mis trapitos sucios. Mis trapitos sucios son para mí. Acá soy el gran rabino que hablo y que... Gornish, no vale nada, pero hablo de Hasides y las cosas, y Hasidut y la Torah y bla bla bla. No voy a hablar de mis trapitos sucios. Eso está oculto, es mío. Y quizás tampoco lo hablo con mi esposa. Y quizás tampoco lo hablo con mis amigos. Quizás ni con el psicólogo. O no lo hablaría con el psicólogo. Es mío, eso es algo muy personal, muy particular. Esto es Helem Atzmi. Es algo propio, personal, oculto. Ahora bien, llevando esto a Hashem, existe el concepto de Helem Atzmi, de Atzmu Sore Soy. Él mismo. No Dios creador, no Dios todopoderoso, no Dios omnipresente. Esas son todas expresiones de Dios. Él. El Alter Rebbe solía decir, y esto lo estudiamos también, más de una vez, el Alter Rebbe solía decir, yo no quiero tu Gan Eden Tachton, no quiero tu Gan Eden Elion, no quiero tu paraíso inferior, no quiero tu paraíso superior, yo solamente te quiero a vos. Hashem, Él mismo. Y ahora fue Yudalef Nisan, fue el 11 de Nisan, y ya estudiamos también el Maimar famoso, Ananasiv Malka, el Pikeach, el tipo inteligente, que estaban viendo, ¿sí? Toda la corte del rey caminando, el desfile de la corte del rey con todos los ministros. Este decía Ananasiv, Iparjin, Stratilutin, Duxin, yo me quedo con los Duxin, con este ministro, yo me quedo con Iparjin, con este otro ministro, yo me quedo con Stratilutin. Ahí a Jean Pikeach había un tipo inteligente que dice Ananasiv Malka, yo me quedo con el rey de Kulam Mishal y Malka el Mishal. Todos cambian, el reino cambia, y todo un Maimar que estudiamos sobre este tema. Entonces, el Alter Rebbe solía decir, yo me quedo con Dios. Basta, ninguna otra expresión de él, de ningún tipo. Esto es Helem Atzmi, es él como es él, para él. Que frente a nosotros eso está oculto. Paréntesis. ¿Cuál es el Pshat en Mashiach?
La gente habla de Mashiach, y Mashiach esto, y Mashiach lo otro, y tiene que venir, y que venga rápido y que nos saque del Golus. Amén. ¿Qué es Mashiach? La revelación de Helemo Atzmi de Atzmu Soreisoy. Se revela Dios como Él es. Él mismo. Lo que Él es. Atzmu Soreisoy. Esto es Mashiach. En la práctica hay todo un Seider, hay un orden, y hay una persona que va a venir. Mi Beis David, como dice Rambam, ¿sí? De la casa de David, y Bohne Amikdash, tienen que construir el Beis Amikdash, y Mekabes Nitche Israel, tienen que reunir a los dispersos de Israel, y Hoikipat Toira, tienen que estudiar mucha Toira, o lo dije Milchamos Hashem, luchar las guerras de Hashem, no me acuerdo ahora el orden exacto. Join dice estas cosas. Hay un Seider, hay un orden, y estamos esperando una persona de carne y hueso. Esto es así. Es verdad. Cuando huele la verdad, ahí revela, todos se dan cuenta que... Sí, Moirach Vadain, sí, hay más en la Gemora, sí, sobre Ben Koziva, Bar Kochba, Ben Koziva. Los Jajamim fueron, algunos decían que era Moshiach, incluso Rabbi Akiva, el Rambam trae esto también. Rabbi Akiva decía que era Moshiach. Entonces la Gemora cuenta que los Jajamim lo fueron a chequear. Y chequearon si era Moirach Vadain, porque la Gemora dice que Moshiach tiene que oler y juzgar. Y chequearon a ver si Ben Koziva, Bar Kochba, olía y juzgaba. No, hay versiones de lo que pasó, si lo mataron los Jajamim, si lo mataron otros. Hay discusión entre nuestros sabios qué es lo que pasó exacto, pero el punto es que no era Mashiach, esto está claro. No era Mashiach. Bueno, aparte ignoraba la ley de Hashem. Okay. Era extraña, un Mashiach tiene que saber Torah. Bueno, no, sea como fuere, lo que quería decir dentro de este paréntesis es: esto es lo que es Moshiach, en la revelación de este tema, de este concepto. Mashiach produciría entonces la revelación de su yo interior o el nuestro. Hashem. El de Hashem, pero también el nuestro. Obvio, sí. Entonces todos nosotros quedaríamos de golpe sí. con nuestras taras, nuestras tonterías. Sí. Ahora bien, dijimos, volviendo al texto, cada mitzvah, ¿qué es una mitzvah? Perdón, ¿qué es una mitzvah? Mamshichim umegalim, proyecta y revela Helemo Atzmi de Atzmo Samisoy, la esencia de Hashem. Vamos a ver, ¿qué significa que todas las mitzvot proyectan la esencia de Hashem? De que Moshein ya no hay dusbipashtus, hual davar nelam davke, así como el concepto de un testimonio. Solamente tiene sentido decir, presta testimonio sobre algo que está oculto. Algo que lo sabe todo el mundo, que necesitas testigos. De alda para golo y en shayach eidus. Mikimashu golo. Sobre algo que está revelado a los ojos de todo el mundo, no necesitas testigos, porque todo el mundo lo sabe. Está ahí. Y el Talmud dice, incluso sobre algo que suele ser revelado, incluso si ahora eso está oculto, pero suele ser algo que es conocido, tampoco es necesario tener testigos. La Gemara está hablando ahí de la luna, sobre cuando se ve la luna, qué sé yo. Sea como fuere, no viene al caso ahora. El punto es que algo que es conocible sin testigos, porque está revelado, ¿para qué querés testigos? No necesitas. Lo mismo ocurre en forma espiritual. La luz de Hashem que llena los mundos es algo revelado, que es captable por el intelecto, con todas las lógicas que yo dije antes. Así como la Neshama llena el cuerpo, el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo. Fíjate el universo, analiza el universo que tienes a tu alrededor. Está la Jochma de Hashem, está la sabiduría de Dios ahí. Esto es Memalekolam, es algo intelectual. Podés llegar a Dios racionalmente hablando. La luz de Hashem que trasciende los mundos, que está por encima de ser investida en los mundos, es un asunto, en las palabras del Talmud, Milsa de Avida Ligluye, es un asunto que se puede revelar, a pesar de que ahora puede ser que esté oculto, pero se puede revelar. Y el Rebbe lo pone entre paréntesis, Helem Sheshayach Legilu, y es un ocultamiento que es posible revelarlo. En Kabbalah se habla del ejemplo, Ramak trae el ejemplo de Surah Halomish, una piedra de cuarzo. Este es un ejemplo nada más, no malinterpreten el ejemplo porque van a decir que soy un burro. Yo sé que soy un burro, pero no pasa por ahí la cosa, soy burro por otras razones. En Kabbalah se da el ejemplo de que el fuego que sale de la piedra de cuarzo, cuando vos la golpeás,
contra otra piedra, ese fuego está en el interior de la piedra. Y al ser la peulá, la actividad de golpearla, se revela ese fuego. Todo el mundo sabe que el fuego no está dentro de la piedra. ¿A qué? Ya sé. Es un ejemplo. Es un modelo para entender un concepto. De física elemental de la antigüedad. Sí. Pero lo que están describiendo es la piezoelectricidad. Bien. El modelo ese sirve como ejemplo para entender este concepto. El fuego que está en el interior de esa piedra, si bien está oculto, pero es un fuego que se puede revelar. Es Shayach Lekilu. Y se revela de una sola manera. Se revela con la piedra, ok. Pero a lo que voy es al detalle de que es algo revelable. Está oculto, es verdad, pero es algo revelable. El fuego que está, se ve la llamarada del fuego, porque está el fuego prendido sobre una rama de madera. Eso está revelado, es fuego revelado. Pero el fuego que está, entre comillas, dentro de esa piedra, es algo que está oculto, pero que es posible revelar. A través de la actividad, golpear la piedra, etc. Este es el concepto entonces de Memale Kolalmin, como Dios llena el mundo, representa la idea del fuego revelado. Es algo captable, pon el dedo, te vas a quemar. ¿Lo entendés? De hecho lo dice Wittgenstein, no es un concepto inductivo el que nos dice que el fuego quema. Basta una vez que el chico mete el dedo en la llama para acordarse el resto de su vida que quema. Correcto, el que se quema con leche de una vaca y claro, exacto. Bien, el fuego que está en el interior de la piedra lo que representa es Soivev Kolalmin, la luz infinita de Hashem, la luz de Hashem, que es infinita, correcto, que trasciende los mundos. La luz infinita de Hashem que trasciende los mundos. Pero es posible revelarla. Es como el fuego en el interior de la piedra. Que alguien de ella saca piedra memale. ¿Cómo es posible captar la luz infinita de Hashem que trasciende los mundos? Porque a través de captar la luz de Hashem que llena los mundos, que no es más que una reflexión de la luz de Hashem. De vuelta, la luz de Hashem que llena los mundos no es más que una reflexión de la luz de Hashem que trasciende los mundos. Que de Mujach de Gufa Shubislavshus. Como se prueba. ¿Cómo sabes que es una reflexión una cosa de la otra? Sé que Valdi que esto es muy lindo, es muy sutil. ¿Cómo probás que la luz de Hashem que llena los mundos es una reflexión de la luz de Hashem que trasciende los mundos? Porque la luz de Hashem que llena los mundos se inviste en el interior de los mundos. Eso es una prueba que no es más que una reflexión. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Este es un capitulito difícil. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Mashal, ejemplo, entre Rav y Talmid, entre el maestro y el alumno. Clásico ejemplo hasidic. Cuando el maestro le enseña al alumno, el maestro tiene que masticar las palabras que le va a decir al alumno para que el alumno las entienda en los términos del alumno según la capacidad del alumno. Automáticamente lo que el maestro da al hablarle al alumno es una ha'ara, es una reflexión de la verdadera jochme, verdadera sabiduría del maestro. No es la sabiduría tal y cual es en la mente del maestro, porque si el maestro va a decir todo lo que él sabe en su mente, va a confundir al alumno y no va a aprender nada del alumno. Ahora, el maestro solamente da una reflexión. La reflexión es una idea de algo que se revela, pero que no es la esencia de la cosa. Es una reflexión de esa cosa nada más. Es como si fuese un rayo de energía de esa cosa, pero no es la cosa misma. Entonces el alumno lo puede entender. ¿Qué es lo que pasó acá? Desde la perspectiva del maestro, él comprimió, contrajo, tzimtzum, lo que sea, su propia sabiduría, generó una versión simplificada, una versión rebajada, en el buen sentido lo digo, de su sabiduría, de manera tal que esa sabiduría se pueda investir en el intelecto del alumno. ¿Qué significa investir? Que el alumno la capte y sea parte de su vida. No que el alumno escuche la clase y diga, hoy vei. Esto fue tan profundo que no entendí nada. No es que soy tonto, yo escuché e incluso te puedo memorizar todo lo que fue dicho y te lo repito, pero no entendí nada. Eso no se llama islavshus. Eso no se llama investir. El alumno no tiene y no maneja, no es dueño de ese conocimiento. Es dueño de un montón de palabras y no las entiende. Quiere decir que no está bepnimius, en lo más interior del alumno. ¿Cuándo es que el conocimiento está en el interior del alumno? Cuando el alumno lo entiende. Entonces el maestro rebaja los conceptos para que el alumno los entienda los conceptos, y esto se llama islavshus.
La regla es, esto es lo que el Rebbe quiere decir acá, con un paréntesis muy chiquitito, todo momento donde hay slapshus, donde hay una cosa invistiéndose en la otra, eso mismo, el hecho de que se inviste, prueba que no es la esencia. Esto mismo te prueba que no es la esencia de la cosa, porque se invistió, bepnimius, en el interior del otro. Entonces no es la esencia. La esencia no es mislavish, no se inviste, es la esencia misma. Es como si el maestro hablase todo su conocimiento al mismo tiempo frente al alumno, no entiende nada, ok, yo te di todo lo que yo sé. Y el alumno dice, la verdad que no es muy linda tu clase, pero no entendí nada. No es mislavish. El etzem no es mislavish, bilti mislavish, no se puede investir, no se inviste. Entonces, sí. ¿Eso es descendiente? ¿Ah? ¿Eso es descendiente? Sí. Ese tzimtzum, esa contracción de las ideas del maestro, le maila, le mata. Es más, un estudiante diría, si algo está en los apuntes de la facultad para estudiar, entonces no es un descubrimiento científico de última hora. Seguro. Está traspuesto. Algo así. Si algo está en la muy interesante, porque no lo investigó la NASA. Algo así. Ok, entonces, volviendo al texto. ¿Cómo podés captar la energía de Hashem, Soivev Kolalmi, que trasciende los mundos? A través de entender cómo Dios llena los mundos. Y que eso que Dios llena los mundos no es más que una reflexión de Hashem. Y de vuelta en el paréntesis, como probamos mismo del hecho de que la luz de Hashem está llenando los mundos, investida dentro de los mundos, esto mismo prueba que no es más que una reflexión. Pero si vos tenés una reflexión, quiere decir que hay algo que está generando esa reflexión. Si hay un maestro dando una clase y la clase se entiende, porque en la mente del maestro los conceptos están en otro nivel, de otra manera, y el maestro los está procesando y masticando para que se entiendan. Pero quiere decir que hay una fuente de donde está saliendo ese conocimiento. Si no, ¿de dónde sale? De la nada salió una voz del cielo y dijo, bien, ¿no? Entonces, a través de que vos entendés que Dios llena el mundo, analizando el mundo a tu alrededor, me male colando como Dios llena el mundo, y que eso no es más que una reflexión, a través de eso llegas a conocimiento de que hay una energía divina, hay una luz divina que es muflame oilamos. La palabra mufla literalmente significa maravilloso. Maflilase, Dios hace maravillas, como cuando salimos del baño, une el cuerpo con el alma, etc. El punto es que hay una energía de Hashem que trasciende los mundos. Está separada, mufla, separada, maravillosa, por así decir, y el mundo no la puede captar. ¿Qué es lo que captás? De vuelta, a través de entender, es como el ejemplo de un maestro que da clases en el primer grado, a través de entender que ese maestro es capaz de dar clases en primer grado, vos te das cuenta que hay un conocimiento detrás de esas ideas que dice el maestro muy profundo. Por eso es capaz de bajarlo y masticarlo para que los chicos de primer grado lo entiendan. A través de darte cuenta que a través de entender concretamente, porque me male con almen dijimos, como Dios llena los mundos, lo podemos entender. Mirá el mundo a tu alrededor, mirá la sabiduría que hay en un átomo, en una célula. Ok, esto lo podemos entender. Se llama en Hasidus Abbas Oilam, el amor que surge de entender el mundo. El amor a Dios que surge en el corazón de cada Yehudí, en el Tanya, de entender a Hashem, entender el mundo, la sabiduría que hay la sabiduría de Hashem que está en el mundo. A través de esto entendemos que esa sabiduría surge de algún lado. Y si está investida esa sabiduría en el mundo y la podemos entender, quiere decir que no es más que una reflexión de esa verdadera sabiduría que está en algún lado, que no la podemos entender. Pero sabemos que existe. Esto sí. Hasidus se habla de Mahus y Metzius. Las sagas a Mahus, entender la esencia de una cosa, olvídalo, la esencia de Hashem no la puedes entender. Las sagas a Metzius es entender la cosa. Eso está ahí, pero no puedo saber qué es. Sé que está. Entonces, a través de entender, ¿se entiende esto? Lo repito varias veces porque es un concepto complicado. A través de entender, me male con alma, como Dios llena el mundo, sabes, no lo entendés, pero sabes que Dios trasciende el mundo. Hay una energía de donde está viniendo toda esta reflexión de Dios que se inviste en el mundo. Que es la fuente desde donde se proyecta la reflexión que se está invistiendo en el mundo. Soy Bev Kolalmen es la fuente de M, Male Kolalmen. ¿Estamos? Sí. En Kabbalah, paréntesis. En Kabbalah, la Larisa le escribe, Larisa no escribió nada, pero
en las Kisvei Arizal está escrito, en las enseñanzas de la Arizal está escrito que Dios hizo un tzimtzum makum pano y un espacio vacío, ocultó toda la energía que suya, propia, que estaba revelada en ese lugar, lo ocultó y se generó una especie de espacio vacío de la revelación de Hashem. Así empiezan los farim de la Arizal, los libros de la Arizal, Kabbalah. Y después de toda esa energía que se juntó, así está escrito y hay que aprender, cuando uno estudia Kabbalah tiene que saber que no puede materializar las cosas que están escritas, no puede dibujárselas en la cabeza, es un terrible error que comete la mayoría de la gente que estudia. No hay que materializarlas, no hay que ordinarizar, no sé, volver a ordinario vulgarizar las cosas. Vulgarizar las cosas. Bueno, toda esa energía que se juntó alrededor de ese espacio vacío, Dios proyectó un Kav, una línea. Ese Kav, esa línea, surge de toda esa energía que rodeaba, por así decir, ese espacio vacío. Quiere decir que Memale Koladmin, llevando las palabras del Maimar, Memale Koladmin, la luz de Hashem que llena los mundos, surge de la luz de Hashem que trasciende los mundos. Y no es más que una reflexión de esa energía. Es un rayo, una reflexión traspuesta. Bien. Vezeu. Perdón, me salté una línea, corazón. Ve'inyana eidusu be'atzmus reisoy. El concepto del testimonio, todo esto venía de entender el concepto de que algo que está revelado no necesita testigos, perdón. Algo que se puede llegar a revelar tampoco necesita testigos. ¿Para qué necesitas testigos? Para aquello que no es revelable. Para aquello que está realmente oculto. Ahí se necesitan testigos. Y esto es la esencia de Hashem. Esto es por eso las mitzvahs específicamente testimoniales se llaman Eidus. El concepto de Eidus, mitzvot testimoniales, es en la esencia, toca, digamos, la esencia misma de la luz infinita de Hashem. Que trasciende incluso la luz de Hashem que trasciende el mundo, y esa energía de Hashem, Atzmus, Nelam Legamre, está totalmente oculto. ¿Estamos hasta acá? Sí. Por eso todas las mitzvahs, todas sin excepción, se llaman Eidus, testimonios. ¿Por qué? Porque estas mitzvot proyectan y revelan, todas las mitzvot, quiero decir, proyectan y revelan la esencia de la luz infinita de Hashem que trasciende incluso la luz de Hashem que trasciende al mundo. De acuerdo a esto, tenemos Eidus, Hukim, Mishpatim, mitzvot testimoniales proyectan la esencia de Hashem. Mitzvot irracionales proyectan la energía de Hashem que trasciende al mundo. Lo trasciende, pero está relacionado con el mundo, en forma de trascenderlo. Y de mitzvot racionales, Mishpatim, proyectan la energía de Hashem que se inviste dentro del mundo. ¿Estamos? Sí. Dicho esto, surge un terrible problema, que es la continuación del Maimar. ¿El problema cuál es? Vos me dijiste que todas las mitzvahs se llaman Eidus. Entonces, Mishpatim, también, las mitzvot racionales, también proyectan la esencia de Hashem. Vos me dijiste que todas las mitzvot se llaman Eidus, y el concepto de mitzvot Eidus, testimoniales, es que proyectan la esencia de Hashem, revelan la esencia de Hashem. Entonces, Mishpatim también. Entonces, volvemos a punto cero. ¿Cuál es la diferencia? Al final son todas iguales. Todas proyectan y revelan la esencia de Hashem. Y esto es la continuación. Vamos a ir un poco más en detalle, dice el Rebbe. ¿Cuál es la virtud de las mitzvot testimoniales por sobre las mitzvot irracionales? A pesar de que incluso en las mitzvot irracionales se siente en forma concreta y revelada que es la voluntad de Dios, y es una voluntad que trasciende todo tipo de razón. ¿Por qué no puedes comer chancho si es rico? Porque Dios no quiere. Mirá qué simple. Entonces cuando vos tenés el chancho ahí delante tuyo y no lo comés, ¿por qué no lo haces? Porque Dios no quiere. En forma revelada y clara y concreta está la voluntad de Dios ahí. En el caso de Mishpatim, ¿por qué el Rebbe no lo trae acá? Porque en el caso de Mishpatim, uno podría hasbellar un Dios libre lugar de confundirse. ¿Por qué respetas a tus padres? Bueno, escúchame, me hicieron nacer, punto número 1.
Punto número 2, me criaron, me cuidaron, estuvieron siempre ahí para mí, me apoyaron. Lo mínimo que puedo hacer es respetarlos. No necesito que venga Dios y me diga que respeto a mis padres. ¿Por qué no matas a alguien? Es divertido. No, disculpa, en mi familia, en mi casa, ¿sabes qué? Somos gente común, normal, no andamos matando gente, esto es algo raro, pobre persona, ¿qué tiene que ver con mi vida que lo tengo que matar? No hacemos esto. Disculpa, no lo hago, no entro en mi cerebro, no entra este tipo de cosas. Lo voy a hacer. No necesito que venga Dios y me diga no mates a nadie. Disculpa, soy un tipo común y corriente, yo no ando matando gente. Me causa rechazo la idea nada más. ¿Cómo se te ocurre una cosa así? No. Entonces, mishpatim, las mitzvot racionales, pues hay un lugar, digamos, en el cual uno podría decir, no está revelada la voluntad de Dios. Es una boida, es un trabajo, hacerlo porque Dios dice. Yo no mato porque Dios dijo que no mate, no porque en mi cabeza me causa asco siquiera pensar en una cosa así. No mato porque Dios dice que no mate. Es una boida, es un trabajo. Pero en el caso, entonces, lo que quiero decir es, no se ve y no se siente que es la voluntad de Dios. Pero en el caso de Hukim, de acá a la China, se siente lo único que se siente es la voluntad de Dios. No mezclo lana y lino porque Dios no quiere, a pesar de que no tiene ningún sentido. ¿Qué me importa? Una lana así, una tela así, una tela así, lana, lino, todo lo mismo. Mezcla todo y hacerte un lindo traje. No se mezcla porque Dios no quiere. Bueno, no lo entiendo. Dios dirá. Entonces en Hukim se siente esto, y el Rebbe planteó que en Eidus también se siente esto, en el capitulito anterior, que es Rotzen Hashem, la voluntad de Hashem, pero dijimos que Eidus proyecta y revela la esencia de Hashem, y Hukim proyecta y revela Soivev Kolam, como Dios trasciende los mundos. Entonces tenemos que entender cuál es realmente la virtud de Eidus por sobre Hukim, a pesar de que en ambas se siente y está revelada la voluntad de Hashem. ¿Por qué festeja Pesach? Porque Dios dijo que festeje Pesach. ¿Por qué Tfilin es una señal del vínculo entre Dios y el pueblo judío? Yo qué sé, porque a Dios se le ocurrió que esa cajita negra sea esa señal. Se le podría haber ocurrido otra cosa, una cintita roja en el brazo, qué sé, anteojo violeta, no sé, se le ocurrió una cajita negra en la cabeza y otra en el brazo. Vamos a entender esta virtud entonces de los Eidus por sobre los Hukim, de las mitzvot testimoniales, por sobre las mitzvot irracionales, de acuerdo a lo que está escrito en el discurso del Rebbe anterior, sobre el cual está basado este discurso. Shehukim, la palabra Huka, que significa literalmente regla irracional, Milash Hakika, está relacionado también con la palabra grabado, Hakika, grabar. Y de cómo el Rebbe anterior plantea las ideas en su discurso, suena de Shnei Inyanim Bazeh. Hay dos conceptos en el concepto de grabado. No es una sola idea, hay dos ideas. Inyan Hakiko Lemailo, existe el grabado arriba. Como está escrito en el discurso, de Mailas Oisis Hakiko al Oisis Aksiva. ¿Cuál es la virtud? Hay diferentes tipos de letras. Se habla en Hasidus de Oisis, letras. El concepto de una letra, Bichlal, en general es un Gilui, una revelación. Asa, en arameo, quiere decir viene, se revela. Ois, en hebreo, quiere decir letra, la misma idea, es el mismo shoiresh, es la misma raíz. Una letra revela. Cuando decimos que Bitvar Hashem Shomayim Nasu, con las palabras de Dios se creó el mundo, Dios habla, tiene boca, es un Gilui, es una revelación de la fuerza creadora de Hashem. Eso es una letra, eso es una palabra. Entonces, incluso en las palabras existen diferentes niveles. No son todas las palabras y letras iguales. Existen letras, es lo que trae el Rebbe acá. Hoy si es Hakika, letras grabadas, como las letras grabadas en las tablas que bajó Moishe del monte Sinai, donde la letra es parte de la piedra misma. No es algo agregado, pegado por sobre la piedra. La letra y la piedra son uno. Es una sola cosa. Y existe hoy se axiva, letras de escritura, en donde la escritura está, por así decir, pegada por sobre el pergamino o el papel o lo que sea. ¿Cuál es la virtud de las letras grabadas por sobre las letras escritas? Las letras grabadas
no son algo agregado a la esencia del material que carga esas letras. Es la piedra misma. La letra grabada es parte de la piedra misma. ¿Se entiende? Y el Rebbe explica en el discurso del Rebbe anterior, explica que este es el nivel que se llama Keser, corona. Las sefirot, las emanaciones y las revelaciones divinas, que ahora no es el caso en ese momento para explicar todo el maíz. La más elevada se llama Keser, corona. ¿Qué? La más elevada. Y Shloimar, y podríamos decir, en adición a lo que dijo el Rebbe anterior, el concepto de que esta sfira, esta emanación divina, se llama Keser, corona, y representa Soivev Kol Almin, como Dios rodea los mundos, como la corona, que rodea la cabeza de la persona, está por encima de la cabeza de la persona y la rodea. De la misma manera, Keser rodea, trasciende a todo el mundo, simboliza el concepto de Soivev Kol Almin, que ya explicamos ampliamente en la clase anterior y en esta clase, como Dios trasciende los mundos. ¿Por qué justamente Keser tiene que ver con Oisies Hakika, con las letras grabadas? El Rebbe anterior en su discurso simplemente lo dice. Oisies Hakika igual Keser. Okay. En montones de Sfarim de Kabbalah se habla de diferentes simbolismos o nombres para una misma cosa. Para que uno sepa que cuando va leyendo los textos tiene que ir haciendo cambios, ¿cómo se llama? Sustituciones. Sustituciones, gracias. Tiene que sustituir esta palabra, en realidad significa esta. Ahora entendemos el sistema. Como sustituir la variable en una ecuación. Bien, correcto. Entonces acá el Rebbe anterior dijo en su discurso sobre este tema que Keser es hoy si es Hakika. Ok, lo aceptamos. Ahora el Rebbe quiere explicar por qué. Que el Rebbe anterior no lo explica. Por eso empieza Bieshloimar. Podríamos decir, esto es algo que agrego yo, dice el Rebbe. La razón por la cual el concepto de Keser, corona divina, esa emanación divina, es similar al concepto de las letras grabadas, que no son, como ya dijimos, algo agregado a la esencia, es ¿por qué Keser representa esto? ¿Por qué? El concepto de Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, la revelación de un nivel de Memale Kol Almin es en forma de Gvul, limitado. ¿Por qué? Como ya expliqué antes, el maestro tiene que decir palabras limitadas y conceptos limitados para que el alumno entienda, en el buen sentido limitados. No porque no le quiere contar y quiere ocultar información, sino porque quiere que el alumno entienda. Entonces el concepto está Gvul, limitado, tiene un límite concreto, de manera tal que el alumno lo puede incorporar en su interior y entender, etc. Entonces, Memale Kol Almin es Gvul, es límites. Como Dios llena los mundos, está en forma limitada. Se revela en forma limitada. Y no es como la esencia. La esencia no tiene límites, es la esencia misma, es el completo de la esencia. Claro, pero si se revelase en forma ilimitada. La esencia, cuando vos agarrás un poquito, agarraste todo. No se puede dividir, es la esencia. Es una cosa única, indivisible. No tiene partes, sino tiene una parte de la esencia. No, es todo. Entonces, esto es lo que significa que no tiene Gvul. Se revela en forma completa todo, no limitado. Entonces, Memale Kol Almin, dado que es, volviendo al texto, dado que es una revelación limitada y no es como la esencia, simboliza algo en adición, como davar no es como algo adicionado a la esencia, Memale Kol Almin. Porque si bien surge del Etzem, es como volviendo al ejemplo del maestro y el alumno. ¿De dónde salieron las ideas que el maestro le dice al alumno para que el alumno entienda? Pues de la mente del maestro, obvio. ¿De dónde van a salir? Entonces, es como si dijésemos que la mente del maestro es Etzem, es como la esencia, y se revela y parte de esa esencia algo limitado. Pero entonces ya no es la esencia. O sea, si tiene límites no es la esencia, es una reflexión, correcto. Es un derivado. Correcto, esto es lo que está diciendo Rebbe. Memale Kol Almin tiene límites. Automáticamente no es Etzem, no es la esencia. Porque la esencia no tiene límites.
Entonces, ¿qué tipo de letras, llevándolo al ejemplo de las letras, representan Memale Koladmin, como Dios llena los mundos? Hoy dice Saksiva, letras de la escritura, que son algo agregado al papel. No son el papel, es algo agregado al papel. Entonces ya no es la esencia. ¿Se entiende la comparación de cuando hablamos de algo agregado, automáticamente no es la esencia, está agregado? No es lo que vos sos. La ropa. Es que si la esencia es simple, lo agregado indica que algo es compuesto. Hay algo compuesto. Bien, entonces, las letras de escritura, como son algo agregado al papel, representan Memale Koladmin. ¿Por qué? Porque Memale Koladmin no es la esencia. La luz de Hashem que llena los mundos no es la esencia. ¿Cómo sabes que no es la esencia? Porque tiene un límite. ¿Estamos? Sí. De hoy, Dinyan Bejukim. Espera, con razón. No tiene sentido. Viagilu de Erasoivev. Me estaba salteando el renglón. Y la revelación de la luz de Hashem que trasciende los mundos. Lioi soy Bligvul, siendo una energía que no tiene límite. No tiene límite. Que voy a Etzem. Es como la esencia. Einet Davar no isafala Etzem. No es algo agregado a la esencia. Es similar a la esencia. Automáticamente es como hoy esa Hakika. Es como las letras grabadas. Que no son algo agregado a la piedra. Son parte de la piedra misma. ¿Estamos? Sí. Acá el Rebbe explicó. No voy a volver a explicarlo. Pero lo que quiero decir es. Vamos a poner los nombres cada uno en su lugar. Letras de escritura igual. Memale Koladmin, como Dios llena el mundo. ¿Sí? Sí. Igual no es el Etzem, no es la esencia. Próximo. Letras grabadas, o dices Hakika, letras grabadas, igual Keser, la corona, igual Soivev Koladmin. Como Dios trasciende los mundos, similar al Etzem, similar a la esencia. Esto es lo que planteó el Rebbe. Sí. ¿Estamos? Sí. Este es un concepto en las letras de Hakika. Vamos al siguiente, porque el Rebbe dijo que había dos. Hoy, hay otro concepto en el concepto de Hukim, de reglas irracionales, que surgen de la palabra Hakika, que significa grabado. Idea Hukim nace Beilam Inyana Hakika. Esto es complejo también. El Rebbe explica un poquito. A través de las mitzvot, que son Hukim, que son reglas irracionales, se genera en el mundo Hakika, un grabado. Que de Isabe Medrash, como dice el Midrash, al pozo Kim Loi Brisi Yemam Balayla Hukois Shomayim Varis Loi Samti. Como dice el Midrash, si no fuese, este es un paso que en Irmiau, si no fuese por mi pacto, Teire Mitzvot es el pacto entre el pueblo judío y Dios, si no fuese por mi pacto, día y noche, las reglas de los cielos y la tierra, yo no hubiese puesto. O sea, el mundo entero fue creado, así es el primer Rashi de la Toira también, comentario de Rashi, el mundo entero fue creado para Teire Mitzvot, para que el pueblo judío cumpla Torah y mitzvot en la tierra. Entonces, evidentemente, dice el Midrash, sobre este pasuk, sobre este versículo, Hukim shebaem hokakti es hashomayim ve'aretz. Hay reglas, dice Dios, con los cuales grabé los cielos y la tierra. Hay algo en el mundo que está ahí grabado y es parte del mundo mismo que es Torah y mitzvot. Paréntesis. No existe un Yehudí que pueda decir yo no puedo cumplir tal o cual mitzvah. Porque el mundo entero fue creado con las reglas de manera tal para que cumpla Torah y mitzvah. Es la arquitectura del mundo, es la estructura del mundo. Torah y mitzvah. Hukois, Shemayim Hokakti, Shemayim Baaretz. Son las reglas con las cuales grabé los cielos y la tierra. Esto es lo que dice el Midrash. Y el Rebbe anterior explica en su discurso de Inyan Hokakti Shomayim Baaretz qué significa grabar los cielos y la tierra. Huabitul Shenase Baoilam Alidam Shachas Asoivev Hakika de Lemailet. Difícil. Traducción. El Rebbe anterior explica que el concepto de grabado en los cielos y la tierra es la anulación que se genera en el mundo, el bitul, la entrega a Dios que se genera en el mundo a través de la proyección de la energía divina que trasciende los mundos. Hakika Yolemayim, el grabado de arriba. ¿Qué está diciendo el Rebbe acá? Bien simple.
Suena rarísimo, pero bien simple. Cuando un Yehudí cumple una mitzvah irracional, no porque tiene sentido, al contrario, porque no tiene sentido, esto genera pitul, proyecta al mundo la prueba de que el mundo está entregado a Hashem y no depende de lo que yo entiendo o no entiendo mi relación con Dios. No, depende de que viene de arriba para abajo. Esto es lo que Dios quiere. Entonces yo dejo de lado, anulo mi propia voluntad, mis propios intereses, mis propias ideas, para hacer lo que Dios quiere, para hacer la voluntad de Dios, el interés de Dios, las ideas de Dios, etc. Entonces cuando una persona cumple una mitzvah en forma de juca, en forma de irracional, ese tipo de mitzvot, proyecta esa hakika, ese grabado en el mundo, que es la energía, es la estructura con la cual el mundo mismo fue creado. Para eso fue creado. Es ese grabado que plantea el Rebbe, que está lemaila, por así decir, espiritualmente hablando, es el grabado en el mundo, que ya está presente en el mundo y se revela cuando la persona cumple una mitzvah en forma de juca, en forma de regla irracional. Entonces, ¿cuáles son los dos conceptos en jukim, en mitzvot irracionales? Punto número 1 se conecta con Soivev Kolam, Hakika, Keser, grabado arriba, etcétera, las letras que son parte de la piedra misma. Este es un concepto en Hukim. Otro concepto en Hukim, por supuesto que, por las dudas nada más, este es un capítulo largo, no lo vamos a terminar ahora, pero el Rebbe está primero explicando lo que significa Hukim, para después explicar lo que significa Eidus, que está incluso por encima de esto, las mitzvot testimoniales. El otro concepto en Hukim es que revelás la verdadera estructura del mundo. Esas reglas que Dios puso en el mundo mismo para crear el mundo, de manera tal que el mundo funcione para que el Yehudí pueda cumplir todos los mitzvahs, y el que dice que no puede porque no quiere. Se revelan cuando se cumple Torim. Se revelan cuando se cumple esa hakika, ese grabado que está en el mundo, esas reglas con las cuales Dios creó el mundo, se revelan cuando el Yehudí cumple esas mitzvot. Esa hakika, esa estructura base que está en el mundo, que es Torim Mitzvahs, que Dios lo grabó, lo imprimió, por así decir, en el mundo mismo, en la creación del mundo mismo. Esto es lo que significa Hukim.